Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de cosas buenas. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque les traigo un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. ¿Listos para algo de drama, chisme y muchas sorpresas? Porque hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo el mundo de las celebridades turcas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos grandes nombres, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos enamoraron en Love is in the Air y nos hicieron soñar con un romance de cuento de hadas. Pero, ¿qué pasa cuando el cuento de hadas termina y la vida real, con sus altibajos y complejidades, toma el control? Pues, hoy vamos a descubrirlo. Vamos a analizar una situación en particular, una que involucra a Hande impactada y a Kerem, de cierta manera, envuelto en esta situación. Y la razón de todo esto, les va a sorprender. Así que agárrense fuerte porque lo que viene a continuación está lleno de giros inesperados. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos con el drama. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos, para los que no estén tan familiarizados, que Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. La serie, una comedia romántica que cautivó a audiencias en todo el mundo, narraba la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que, a pesar de su aparente frialdad, esconde un gran corazón. La relación entre los personajes, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, evolucionó de un contrato falso a un amor verdadero, y sus encuentros y desencuentros mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. La serie abordaba temas como el amor, la ambición, la familia y la importancia de seguir los sueños, y su éxito se basó en la química palpable entre los actores principales. Los rumores de romance entre Hande y Kerem empezaron a surgir casi de inmediato, y pronto se confirmaron. La prensa y los fans estaban ansiosos por saber si la chispa que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Las fotos juntos, las declaraciones románticas, los viajes, todo apuntaba a que la relación había trascendido la ficción. Era el inicio de una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. La pareja se convirtió en el centro de atención, y sus apariciones públicas generaban una gran expectación. Los seguidores de la serie y muchos otros se enamoraron de la pareja y celebraron cada momento de su historia. La complicidad entre ambos era evidente y sus gestos de cariño y afecto eran constantes. Pero, como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Después de un tiempo, la noticia de su separación sorprendió a todos. El anuncio, que se produjo sin mayores detalles, dejó a los fans con el corazón roto y a los medios de comunicación ávidos de información. Aunque las razones exactas nunca se confirmaron públicamente, se especuló mucho sobre diversas causas. Se habló de diferencias en sus personalidades, de agendas muy apretadas que dificultaban pasar tiempo juntos, y por supuesto, de la enorme presión mediática que sufren las parejas de celebridades. Las especulaciones se multiplicaron, y cada comentario o gesto era analizado minuciosamente. Algunos medios apuntaron a que las personalidades de Hande y Kerem, aunque atractivas juntas, podían ser incompatibles en el largo plazo. La joven actriz, conocida por su sensibilidad y su enfoque en el crecimiento personal, podría haber necesitado más espacio para desarrollarse, mientras que Kerem, con su carácter extrovertido y su intensa vida social, podía haber tenido dificultades para adaptarse. Otros rumores sugirieron que las agendas profesionales de ambos actores, que se encontraban en la cima de su carrera, no les permitían dedicar el tiempo necesario a la relación. Los proyectos, las grabaciones, los viajes y las responsabilidades profesionales podían haber dificultado la construcción de un vínculo sólido. La presión de los medios de comunicación, siempre presentes y ávidos de detalles, también se consideró un factor importante. La constante exposición, los rumores, las críticas y la falta de privacidad podían haber afectado negativamente la relación, erosionando la confianza y la intimidad. Después de la separación, cada uno siguió su camino profesional.
Ande continuó con su exitosa carrera como actriz y modelo, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Su belleza y su talento la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y sus proyectos siempre generaban gran expectación. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos internacionales y, como siempre, conquistando corazones con su encanto. Su carisma y su profesionalismo lo consolidaron como uno de los actores más queridos y respetados del país. A pesar de la separación, ambos continuaron demostrando su valía en sus respectivas carreras, y su popularidad se mantuvo intacta. Aunque ambos han estado involucrados en nuevos romances, los fans siempre han mantenido la esperanza de una posible reconciliación. Ahora entremos en materia y hablemos de la situación que tanto nos interesa. Todo comenzó con una serie de eventos que por lo general pasan desapercibidos, pero que en el mundo de las celebridades siempre son motivo de especulación. Primero se filtraron unas fotos de Kerem. Fotos en las que se le veía compartiendo tiempo con digamos que una amiga. Las fotos, tomadas en un ambiente informal, mostraban a Kerem con una mujer que no era su pareja actual. En el mundo de las redes sociales, esto fue un boom. Las fotos rápidamente se hicieron virales, generando todo tipo de comentarios y especulaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una nueva relación? ¿Un encuentro casual? ¿O simplemente una amistad? La intriga se apoderó de los fans, y los medios de comunicación se apresuraron a analizar cada detalle de las imágenes. Las fotos, que se difundieron en cuestión de minutos, mostraban a Kerem en un ambiente relajado, sonriendo y conversando con la misteriosa mujer. Los comentarios en las redes sociales se dividieron. Algunos fans expresaron su sorpresa y curiosidad, mientras que otros se apresuraron a especular sobre la naturaleza de la relación. Las preguntas eran inevitables: ¿quién era esa mujer? ¿Era una nueva conquista? ¿Qué pensaría la actual pareja de Kerem? Los medios de comunicación se sumaron a la especulación, analizando cada gesto, cada mirada y cada detalle de las fotos. Se publicaron artículos, se realizaron análisis y se debatieron las posibles razones detrás del encuentro. Aquí es donde entra Ande. Y la verdad, la reacción de Ande fue impactante. La noticia le llegó como a todos nosotros, a través de las redes sociales, los medios de comunicación y los chismes de los amigos. Pero la forma en que ella reaccionó fue lo que realmente llamó la atención. Fuentes cercanas a ella revelaron que Ande se sintió sorprendida, incluso un poco dolida. Aunque ya no estén juntos, y aunque haya pasado tiempo desde su separación, la noticia parece que la tomó por sorpresa. La reacción de Ande fue un enigma para muchos. ¿Por qué se sentiría impactada por algo que, en teoría, no debería afectarle? ¿Era simple curiosidad, o había algo más? Las especulaciones sobre sus sentimientos y sus emociones se multiplicaron. Algunos argumentaron que, a pesar de la separación, todavía existía un vínculo emocional entre ellos, y que la noticia de Kerem con otra mujer había removido algunos sentimientos del pasado. Otros sugirieron que la sorpresa de Ande se debía a la inesperada aparición de una mujer en la vida de Kerem, y que esto había reavivado recuerdos y emociones de su propia historia. Aquí es donde la historia se pone más interesante, porque la reacción de Ande no fue de rabia o celos, al menos no públicamente. Lo que se vio fue una mezcla de sorpresa, desconcierto y, quizá, un toque de nostalgia. Algunos allegados a Ande afirmaron que ella sentía algo de nostalgia por los buenos momentos que pasaron juntos. Esto no quiere decir que quiera volver con él, pero sí que el hecho de ver a Kerem con alguien más le removió algunos sentimientos del pasado. La nostalgia, un sentimiento agridulce que nos transporta a momentos vividos, a recuerdos felices y a emociones compartidas, se apoderó de ella. Recordar el pasado y contrastarlo con el presente puede generar sentimientos encontrados, y la reacción de Ande reflejaba precisamente esta complejidad emocional. Ahora, llegamos a la parte que les dije que los iba a sorprender. ¿Por qué Ande se sintió impactada? La respuesta es más compleja de lo que parece. No se trata solo de una cuestión de celos o resentimiento. Lo que realmente impactó a Ande fue la persona con la que Kerem estaba. Y aquí viene la sorpresa. Se dice que la amiga con la que Kerem fue visto es una persona muy cercana a Ande. Así es. Una amiga muy íntima, alguien a quien Ande consideraba de su círculo de confianza. La noticia, que se extendió como la pólvora, generó un revuelo aún mayor.
La traición, la decepción y la sorpresa se mezclaron, y la historia adquirió una nueva dimensión. Imaginen la situación. De repente ves a tu exnovio con quien compartiste momentos importantes de tu vida, con una de tus amigas más cercanas. Impactante. ¿Verdad? Es como si dos mundos se hubieran mezclado de una manera inesperada y para muchos un poco incómoda. La confianza, la amistad y el amor se entrelazaron en una situación delicada y compleja. La traición, tanto en el ámbito sentimental como en el social, puede generar sentimientos de dolor, frustración y desconfianza. La situación se complicó aún más por el hecho de que los protagonistas eran figuras públicas, y sus acciones estaban sujetas al escrutinio de los medios y del público en general. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de Ande expresaron su apoyo, enviándole mensajes de cariño y solidaridad. Muchos criticaron a Kerem por traicionar a Ande y otros señalaron que la amiga en cuestión había roto el código de amistad. La controversia se desató y las opiniones se dividieron. Los defensores de Ande, por un lado, condenaron la actitud de Kerem y de su amiga, y expresaron su apoyo a la actriz. Los críticos, por otro lado, argumentaron que las relaciones son complejas, y que cada persona es libre de tomar sus propias decisiones. El debate encendido y apasionado se extendió por todas las plataformas de redes sociales, y la historia continuó generando interés y discusión. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo reaccionó él ante toda esta situación? Pues, por lo general, Kerem ha mantenido una postura discreta. No ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni ha respondido a las críticas o especulaciones. Parece que prefiere mantener su vida privada alejada del ojo público. Esta actitud, aunque comprensible, solo alimentó aún más las especulaciones y la curiosidad del público. El silencio de Kerem, lejos de calmar la situación, generó más preguntas y conjeturas. Los medios de comunicación se esforzaron por obtener alguna declaración, pero el actor se mantuvo firme en su postura, y no ofreció ninguna pista sobre su vida privada. Esto, por supuesto, no ha calmado los rumores. Se sigue especulando sobre la naturaleza de su relación con su amiga. ¿Es solo amistad? ¿Hay algo más? ¿Qué piensa realmente Ande de todo esto? Las preguntas siguen abiertas y la historia, sin duda, continuará generando interés y debate en el mundo del espectáculo. La falta de información solo alimentó las especulaciones, y las conjeturas sobre la relación entre Kerem y su amiga se multiplicaron. ¿Era un romance en ciernes o simplemente una amistad malinterpretada? ¿Cómo afectaría esta situación a la relación entre Ande y Kerem, y a la amistad entre Ande y la otra mujer? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras permanecieron en el misterio. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que las relaciones entre celebridades, como cualquier otra relación, son complejas y están llenas de matices. La vida de las figuras públicas, aunque parezca idílica desde fuera, está sujeta a presiones y complejidades que pueden afectar sus relaciones personales. La fama, la exposición mediática y la presión de los fans pueden dificultar la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Los matrimonios y las separaciones de las celebridades son objeto de especulación, y cualquier movimiento o gesto puede ser analizado y criticado. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, puede generar un entorno de inestabilidad, en el que las relaciones personales pueden verse afectadas. Segundo, que la amistad, incluso entre mujeres, puede ser frágil y estar sujeta a la presión y la competencia. Las amistades, como cualquier otro vínculo humano, pueden ser susceptibles a la envidia, a la competencia y a la traición. Las relaciones entre amigas a menudo se basan en la confianza, el apoyo mutuo y la complicidad. Sin embargo, las circunstancias de la vida, las diferencias de personalidad y las decisiones individuales pueden poner a prueba la solidez de la amistad. La situación de Ande y su amiga, en particular, puso de manifiesto la fragilidad de la amistad y la importancia de la lealtad. Tercero, que la vida de las celebridades es pública, y que cualquier gesto, por mínimo que sea, puede ser interpretado y analizado hasta el cansancio. La exposición mediática es un componente inherente a la vida de las celebridades. Sus acciones, sus palabras y sus relaciones son objeto de escrutinio público. Los medios de comunicación y los fans analizan cada detalle, y cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado y analizado en busca de información. La privacidad en el mundo de las celebridades es un bien escaso, y cualquier movimiento puede generar rumores y especulaciones.
La constante exposición pública puede ser un factor estresante, que afecta la vida personal y profesional de las celebridades. Y por último, que la vida, a veces, nos sorprende con giros inesperados que nos obligan a replantearnos nuestras relaciones y nuestras expectativas. La vida, en general, está llena de imprevistos. Las situaciones cambian, las personas evolucionan, y las relaciones pueden tomar rumbos inesperados. Los giros inesperados pueden ser dolorosos, pero también pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y la reflexión. Las rupturas, las traiciones y las decepciones pueden ser difíciles de superar, pero pueden ser también lecciones valiosas que nos ayudan a entender mejor nuestras relaciones y nuestras expectativas. La capacidad de adaptarse a los cambios y de aprender de las experiencias es fundamental para afrontar los retos de la vida. Esta historia nos deja muchas preguntas sin respuesta, pero también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la amistad, el amor y la lealtad. Y por supuesto nos recuerda que el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas y dramas. El caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su historia de amor, su separación y la posterior aparición de una tercera persona, es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones humanas y de la constante atención que genera el mundo del espectáculo. La historia, que aún no ha llegado a su fin, sigue generando interés y discusión, y sus protagonistas, Hande y Kerem, se han convertido en el centro de atención de la prensa y de los fans. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué opinan de la reacción de Hande y de la postura de Kerem? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en dejar sus impresiones, sus teorías y cualquier cosa que se les ocurra. Quiero saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el drama. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde siempre les traigo lo último en noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.